UDC Libros, de la idea al libro. Encuentros de ciencia, tecnologías, historia, artes y humanidades para tus sentidos. UDC Libros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan el día de hoy aquí en la librería Corazón en Casa, esta joya de la Universidad de Colima, donde pueden encontrar una serie de novedades editoriales, tanto de nuestra máxima casa de estudios, como de otras editoriales. Saludamos también con mucho gusto a aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales. El día de hoy estamos aquí en un episodio, en una emisión más de UDC Libros. Este esfuerzo que une el trabajo de televisión universitaria, radio universitaria y la Dirección General de Publicaciones. Y hoy para mí es un gusto estar con el doctor Alfredo Aranda Fernández, quien es profesor investigador de la Facultad de Ciencias y quien ha trabajado durante mucho tiempo ya en la universidad y tiene una carrera en la ciencia, en la investigación y la divulgación muy importante. Alfredo, muy buenas tardes. Es un gusto compartir micrófonos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Un placer. El día de hoy vamos a presentar divulgaciones. Divagaciones. Divagaciones, perfectamente. Un trabajo que fue publicado ya hace un par de años, pero que reúne una cantidad de textos de tu autoría en función de la divulgación de la ciencia. Antes de comenzar con lo que es el libro, me gustaría que nos platicaras quién es Alfredo Fefo, para los que te conocemos. Muy bien. Bueno, antes que nada, no sé qué les ofrecieron para estar aquí, pero me da mucho gusto que hayan venido. Me voy a encargar de buscar a la persona que les ofreció algo para decirles que no les dé nada. No se crean. Yo, como dijo Ricardo, Arturo. El libro se llama Divagaciones y yo soy un científico de la Universidad de Colima, me dedico al área de la física, ya tengo algunos años trabajando aquí en la universidad, me llamo Alfredo, pero me gusta que me digan Fefo, y yo creo que con eso es suficiente acerca de mí, a menos que al final podríamos interaccionar un poco más. Pero soy profesor aquí en la Facultad de Ciencias, pueden googlear la Facultad de Ciencias, es donde tenemos licenciaturas en carreras científicas y me gusta mucho, aparte de mi trabajo científico, la divulgación de la ciencia, que es algo a lo que le dedico algo de tiempo. Vamos a hacer la acotación y el contexto del por qué habla Alfredo sobre lo que a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Ya tenemos varios eventos teniendo casa llena aquí en la librería y hoy de verdad Alfredo es un científico pero trae una pinta de rockstar que no sabemos dónde la sacó. Tenemos casa llena, afuera hay gente también queriendo entrar. Y en función de lo que nos reúne hoy, este libro, Divagaciones, que entiendo es un compilado, ya lo comentábamos, de tus textos, me gustaría saber cómo te das cuenta de tu vocación de divulgador, cuál fue el criterio de selección que utilizaste para este tipo de textos, o para estos textos que ya seleccionaste. Ok, bueno, debo decir que en términos de la divulgación, desde que era estudiante de licenciatura, era algo que me llamaba la atención. Entonces, la divulgación la vengo haciendo desde hace mucho tiempo, de diferentes maneras, aprendiendo cada vez un poco más. En lo que respecta a los textos que eventualmente llegaron a hacer este libro, eso sucedió o empezó a suceder, ¿qué te diré?, alrededor del 2015, por ahí, en donde me invitaron a un periódico local o del estado, me invitaron a tener una columna de ciencia. Y entonces, por primera vez, incursioné en todos los rollos que yo me aventaba en las charlas de divulgación y además otro tipo de rollos con los que discutía con algunos de mis estudiantes, algunos de mis colegas, plasmarlas por escrito y para un público más o menos general. Al principio fue un poco complicado convencerme de hacerlo, por varias razones que podemos discutir más adelante si quieres, pero me animé, lo hice y empecé a escribir esas columnas semanales durante varios años. Y fue la recepción de esas columnas las que de alguna manera me motivaron a pensar en la posibilidad de plasmarlas o concentrarlas todas en un lugar en donde pudieran estar accesibles para otras personas que no necesariamente habían seguido el periódico durante esos años. Ese fue como el germen. Debo decir que no fue idea completamente mía,
sino que algunas de las personas que me leían, prácticamente todas amigas y amigos, también sugerían eso. Y al principio yo no les hacía caso, yo pensaba que nada más me lo decían porque eran compas o una cosa así. Pero eventualmente otras personas que fui conociendo, que no tenían nada que ver conmigo, me dieron comentarios similares y dije, bueno, a lo mejor sí vale la pena hacerlo. Y la verdad lo disfruté mucho, ¿no? Entonces, junté algunos casi al azar, con algunas excepciones de algunos textos que yo sí quería que estuviesen ahí. Los junté, los preparé, los mandé a la oficina de publicaciones de la Universidad de Colima y pues ahí me lo revisaron, lo mejoraron y eventualmente lo editaron y publicaron. Y vale la pena precisar que este libro también está disponible en su versión digital, en la página de publicaciones en línea de la Universidad de Colima. Ya quedan muy poquitos impresos, pero ahí está disponible para todo mundo, ¿sí? Y tú comenzaste a hablar sobre un momento en especial, muy preciso, que fue en tu formación, cuando estabas estudiando licenciatura, ¿sí? Pero me quiero ir un poquito más atrás. ¿Cuándo y cómo te diste cuenta de que querías hacer ciencia, que era el camino que buscabas, ¿no? Que te podía llevar a tener esta pasión en la vida? ¿En qué momento lo encontraste? ¿O dijiste, a partir de aquí, esto me interesa? Si tengo que escoger un momento específico, podría decir que fue cuando descubrí, por azar o de una manera muy circunstancial, que existía una carrera universitaria que se llamaba física. Eso lo descubrí en mi último año de prepa y de hecho lo descubrí de manera muy circunstancial porque cuando yo estaba en prepa, yo soy de Ciudad Juárez, en Ciudad Juárez no existía esa carrera, entonces nunca había escuchado, yo nunca había conocido a ningún científico en persona y en ese momento que descubrí de manera circunstancial que existía esa carrera, ahí tomé la decisión. La tomé porque pues evidentemente yo tenía gustos y me llamaba mucho la atención cosas que tenían que ver con ciencia, yo simplemente no sabía cuál era el camino que se tenía que seguir. Entonces, si tengo que escoger un momento así, que de repente eso es lo que queremos escuchar cuando haces este tipo de preguntas, pues yo diría que fue como en el 27 de octubre de 1991 a las 7:15 de la tarde. ¿Qué traías puesto? No. Creo que nada. No, es también encontrar el momento y la motivación para aquellos estudiantes, justo que tenemos la presencia de estudiantes de bachillerato, ¿no? Que ellos pueden traer ya una carga hacia alguna especialización de bachillerato y que muy probablemente ya están definiendo su camino. Claro, ¿sí? y entonces para ahondar, lo que yo te diría es que yo no sabía que a mí me interesaba la ciencia, precisamente porque no sabía qué era la ciencia. A mí desde edades tempranas me llamaba la atención lo que resultó ser temas científicos, me llamaba la atención prácticamente todo, pero de manera muy particular cosas que tenían que ver con la vida, con la astronomía, con el planeta, me llamaban la atención, y las matemáticas, que son fundamentales para, pues casi para cualquier cosa, pero para la ciencia son indispensables. Pero fue en ese momento que yo, de hecho, estando en la prepa, lo más probable, de donde soy yo, las carreras, digamos, tradicionales para las personas que tienen cierta afinidad por las matemáticas, son ingenierías, es una zona muy industrial. Entonces, así como aquí las populares son pues, ser médico o abogado, allá son ingenieros, ¿no? Todo el mundo quiere tener un ingeniero en su casa. Entonces, como yo no estaba tan bruto para las matemáticas, me iba bien en la escuela, pues mi entorno todo me empujaba a que seguramente yo iba a ser ingeniero. Sin embargo, no te sé decir por qué, pero en aquella época no era algo que me atrajera del todo, y pues estaba un poco como insatisfecho de lo que iba a suceder por las circunstancias que uno tiene en la vida, de los accesos a universidades, a lugares, etcétera. Fue en ese último año que alguien me platicó que en la universidad del otro lado de la frontera, de Texas, donde a mí me caían muy gordos, yo era antigringo en aquella época, como todo mundo debe de ser a esa edad, no te creas,
pero yo sí era. Me dijeron que había otras carreras y mi papá fue el que me enseñó un folleto porque me veía como inquieto. Interesado. No, más bien no motivado. Okay. Entonces me enseña el folleto, yo lo empiezo a ver y ahí descubro la palabra física como una carrera. En ese momento decidí, pero sí tiene que ver con todos mis intereses previos que ahí se concretaron en un cierto momento y afortunadamente en esa universidad que era y sigue siendo pública, había un programa especial que tenía apoyos económicos y una serie de cosas que permitieron que yo pudiera hacerlo, ¿no? En Colima, por ejemplo, en esa misma época tampoco existían esas carreras y de hecho muchos años después siguieron sin existir. En Colima y en muchas partes de este país. Y esa fue una de las motivaciones que a un grupo de gente, compañeros míos, con una historia similar, hizo que decidiéramos buscar un lugar en nuestro país, en este caso México, y que Colima nos brindó la oportunidad en su momento y vinimos hace 21 años a crear esas carreras que desde entonces existen en la Universidad de Colima y pues están accesibles a las personas de la región, ¿no? Sí, y bueno, siguiendo un poquito en este sentido, hablando de las motivaciones y todo esto, sobre todo sobre la línea de trabajo y el hecho que hayas elegido física, me gustaría hacer un ejercicio de divulgación y que nos dijeras cuál es tu área de especialización, a qué te dedicas, qué es lo que investigas. Yo trabajo en un área que se llama física de partículas, también la conocemos como física de altas energías, y es un área muy extensa dentro de la cual yo soy experto en un pedacitito muy pequeño, que no les voy a decir qué es porque no tiene sentido, pero el área general de física de partículas es esa subdisciplina de la física que trata de entender, trata de descubrir de qué está hecho todo lo que hay en el universo, de qué estamos hechos los seres humanos, el planeta, el sol, las estrellas, las galaxias, etcétera, cómo se formó y de qué está hecho, sobre todo cuáles son los principios fundamentales, los elementos fundamentales que hace que exista lo que existe. Entonces mi área de investigación es esa. Dentro de todo eso se podrán imaginar, hay cosas muy específicas con nombres muy raros que a diferencia de investigaciones en otras áreas, en donde yo les podría dar más palabras que fueran claras, acá no tendría mucho sentido porque tendríamos que hablar horas sobre ese tema y pues no se trata de eso ahorita, pero soy físico de partículas, mi trabajo de investigación es un trabajo teórico que en física lo que eso significa es utilizar matemáticas para expresar nuestras ideas y nuestras hipótesis y hacer predicciones y resolver problemas que intentan explicar a la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hechos? Ustedes han escuchado hablar de los átomos, han escuchado hablar, espero, de los electrones, quizás no han escuchado hablar de los quarks, pero pronto escucharán, de hecho acaban de escuchar, bueno, neutrinos, son palabras que las suelto así porque algunos de ustedes, por ejemplo, no sé, ahorita en la época de las redes sociales, han escuchado hablar de viajes en el tiempo, de entrelazamiento cuántico, de, ¿qué más habrán escuchado hablar? De neutrinos, de agujeros negros. Ese tipo de cosas es lo que hacemos en física teórica de altas energías, cosmología, astrofísica. Ok, y escuchando esto mismo, seguramente interesa a más, bueno, ya vemos que aquí está lleno, ¿no? Y si sigue interesando a más gente. ¿Tú tenías un club de divulgación? ¿Lo sigues teniendo? ¿O cuáles eran este tipo de ejercicios que realizabas? ¿O sigues realizando? No, más que club, o sea, yo realizo actividades de divulgación junto con varios colegas de la Facultad de Ciencias, vamos y damos charlas, escribimos, etcétera. Pero aparte tenemos en la facultad, de manera ya más institucional, varias actividades enfocadas a difundir la actividad científica en estudiantes de nivel medio superior, como talleres de ciencia para mujeres, el Instituto Heisenberg, la Semana de Física y Matemáticas, y además siempre estamos disponibles para gente de cualquier nivel realmente, pero digamos, nivel medio superior es donde más recae, que quiera ir a trabajar en algo con nosotros durante los veranos o incluso durante el semestre, siempre está esa disponibilidad.
Aparte de eso, en lo personal, a mí me gusta perder tiempo con la divulgación científica. Y digo perder tiempo porque la actividad científica es una actividad de alto rendimiento. Así como hay muchas en la sociedad, actividades de alto rendimiento y actividades que no son de alto rendimiento, la investigación científica sí lo es, demanda prácticamente de todo tu tiempo. Entonces, cualquier cosa que hagas que no sea estar haciendo tu investigación, sobre todo cuando estás muy motivado, muy motivada a hacer tu investigación, lo ves como una pérdida de tiempo. Ahora, hay pérdidas de tiempo que uno disfruta, hay otras pérdidas de tiempo que no. En el caso de la divulgación, yo la disfruto casi siempre, dependiendo de la audiencia, pero esa yo la hago de manera personal, de varias maneras. Entonces tengo algunas actividades que pueden checar. Les recomiendo que chequen, tengo un canal que se llama Hablemos de Ciencia con Fefo, lo pueden checar. También chequen al Vengador Cuántico, está en YouTube y no sé dónde más. Y por favor, si lo checan, si se suscriben a su canal, díganles que Fefo les dijo, porque quiero que me entreviste. Que lo encuentren. Fíjate, hace poco me salió por ahí en redes. En este tipo ya vemos que te apasiona, que te gusta, que lo disfrutas, pero ¿qué es lo que buscas transmitir? ¿Qué es lo que quieres dejarle a esas personas que se acercan a ti, que te buscan, que también comparten intereses, ¿no? ¿Qué es lo que buscarías decir? Esto es lo que quiero que se lleven de mí. Bueno, en realidad lo que busco es que se interesaran tanto que luego poderles vender algo y hacerme rico, pero eso está todavía muy difícil, muy Sigue lejos. trabajando. Sí, tenemos que seguir trabajando. No sé, mira, tiene que ver de alguna manera con la razón original de por qué estamos aquí. Cuando yo descubrí ¿qué fue? 27 de octubre del 91 a las 7:15, eso fue lo que dije, ¿va? Sí me acuerdo. Cuando yo descubrí eso y además tuve la oportunidad de hacerlo, a partir de ese momento yo fui muy feliz. El tipo de cosas en las que me involucré, lo que yo siento cuando yo empiezo a aprender todo eso y lo que sigo sintiendo cuando hago investigación es demasiado placentero. Entonces, cuando a ti te gusta mucho algo, pues normalmente lo quieres compartir, ¿sí? Eso por un lado. Entonces, yo hago esto porque a mí me divierte, o sea, es completamente egoísta, completamente, o sea, quiero compartir y quiero que la gente, los jóvenes, pero no solo los jóvenes, puedan sentir un poquito de lo que estoy sintiendo yo, pero en realidad es un sentimiento egoísta, ¿sí? Fíjate, te estoy diciendo que lo considero una pérdida de tiempo de otra cosa que me gusta hacer mucho. Si en realidad fuera una pérdida de tiempo nada más, no lo haría. En realidad a mí me gusta, lo disfruto. Te podría decir que también existe un compromiso social y que es muy importante que la ciencia la veamos en todos lados. Y todo eso es verdad, pero no estoy seguro que esa sea mi motivación principal. Porque esa no la puedes tomar tú como individuo, eso es algo más colectivo, más institucional en lo que tú puedes participar. Yo disfruto mucho de hacerlo y obtengo una enorme satisfacción cuando encuentro a una persona que la hice reaccionar, que de alguna manera también hubo una sintonía en que lo puse o la puse a pensar en algo que no había hecho y le gustó y lo encontró placentero como yo, ¿no? Para mí eso es lo más interesante. Entonces es egoísta. Sí, en todo lo que motiva, ¿no? Todo este reconocimiento y esta parte de también forjar un legado quizá, ¿no? En el ir formando estudiantes que van a continuar con un trabajo que quizá no es el tuyo, pero van a seguir haciendo ciencia. Yo no quiero legado, yo quiero dinero ahorita. Sí, el legado. La sinceridad sobre todo, sí, ¿no? No, o sea, por ejemplo, ahorita podemos decir cosas muy bonitas de Newton y de Einstein, pero… Tuvieron legado, pero no dinero. Ok, sí, o sea, entendí. Entendí. En este sentido también, y hablando un poco de lo que es, ya hablabas de la incidencia social, la responsabilidad social que estamos trabajando, ¿cuál crees que es el punto en que se conecta ciencia y sociedad, ciencia y comunidad? Hablamos, digo, hay una infinidad de puntos de encuentro en lo que es la ciencia, ¿no? En particular en lo que tú haces. Sí, es una pregunta muy profunda, entonces
de donde empiece mi respuesta habrá todavía más profundidad y definitivamente. no tenemos todo el tiempo, pero para mí la sociedad moderna y la civilización están sustentadas en el conocimiento. Para mí la forma en que la civilización y la sociedad ha evolucionado en los últimos 400 años a comparación de quizás 20,000, siendo muy bondadosos en decir que hace 20,000 años había civilizaciones, nosotros tenemos como 200,000 años de existir como seres humanos, 20,000 de civilización, y la forma en que las sociedades han evolucionado en los últimos 400 años para mí no es un accidente, tiene que ver con el desarrollo de la ciencia, para bien y para mal. Desde luego, siempre tenemos aspectos positivos, negativos, pero para mí los positivos superan en demasía a los negativos, los cuales no hay que ignorar, hay que atacar de frente y agarrarlos bien. Entonces, pues en todo, en ese sentido, en todo. Siendo más concretos y pensando en este libro, yo me enfoco mucho en la cuestión de la educación y del terrible rezago y fracaso en el que nos encontramos el día de hoy en México y en muchos otros lugares del mundo con respecto a la educación. Para mí es un problema muy serio, es un problema sobre el que he pensado mucho y junto con un gran grupo de amigas y amigos, colegas, aparte de escribir y de quejarnos y de criticar, también hacemos lo que podemos por tratar de contribuir en esa dirección, pero sí considero que hay un problema muy serio y algunos de los escritos están relacionados con ello, ¿no? Es correcto. Y en el libro también hablas sobre un poco el reto que representa para ti escribir haciendo divulgación y que es diferenciado de escribir haciendo ciencia, ¿sí? ¿Cuál ha sido lo más, tu punto de quiebre para decir a partir de aquí ya no puedo seguir avanzando o hasta aquí me puedo quedar yo? Es una pregunta padre porque cada vez que escribo algo estoy en esa disyuntiva. Si no recuerdo mal, menciono en alguna parte del libro que cuando inicié con esta columna semanal, uno de mis retos más importantes era el de, yo siempre he sido muy hocicón, me gusta hablar mucho y platicar y hablar de lo que pienso y todo eso, pero como que de alguna manera sentía que eso que decía pues se perdía en el aire. A la hora de escribirlo queda registrado y tenía mucha experiencia escribiendo en el ámbito científico, en donde al contrario, ahí lo importante es lo que escribes con rigor y no lo que andas diciendo. ¿Qué significa escribir con rigor? Es un tipo de literatura que es científica en donde tú tratas de minimizar todas las opiniones. Tratas de escribir de una manera que minimice la opinión y que cuando hay una opinión trates de dar todos los argumentos y justificaciones que sustenten por qué estás defendiendo dicha opinión. Luego lo pones a consideración de una comunidad que lo critica y decide si vale la pena publicarse o no. Y así crecí yo en el ambiente científico. Mi literatura desde la primera vez que tuve que escribir algo fue de ese estilo, hasta llegar a este momento. Cuando uno divulga, uno pierde rigor. Así como ahorita les dije que los neutrinos y los agujeros negros son palabras que nada más suelto así, sin mucha precisión, sin establecer todas las bases para que cada enunciado que yo vaya dando esté sostenido por el anterior, con lógica matemática, etcétera. Y me costaba mucho trabajo pensar que mis colegas iban a leer eso, porque yo mismo como físico, sobre todo en mis etapas jóvenes, leía a algunos divulgadores y yo decía, este tipo, ¿por qué escribe esas sandeces, no? Lo que a mí me faltaba era la experiencia de entender que no lo estaba escribiendo para mí, lo estaba escribiendo para otro tipo de público, el cual no necesitaba todos esos detalles. Su libro no tenía la intención de enseñar, sino de motivar, de dar una perspectiva. Y cuando entendí eso, pues me animé, pero siempre es bien difícil. Siempre que estoy tratando de buscar una analogía, cuando alguien, ahorita ya gente sabe que hago ciencia, entonces no falta que vean Oppenheimer y me vean y me pregunten cualquier cosa. Y obviamente Oppenheimer está mal la película, pero al mismo tiempo está bien, pero son sutilezas que no puedes
Y cuando empiezas a buscar en analogías para explicar, la mente siempre está diciendo, eres un fraude, eres un fraude, eres un fraude, porque estás engañando. Pero al mismo tiempo, pues tienes que hacerlo. Entonces, el reto es sigue, ¿sí? Pero ya lo disfruto. Antes antes me detenía la pluma. Ahora, pues ya está. Lo sueltas. Lo dejamos grabado por video y lo que sea necesario. Pero sin duda es un ejercicio que va a motivar a mucha gente, ¿no? A seguir el camino de hacer ciencia en cualquiera que sea el campo. Y sin duda, a partir de ahí pueden forjarse caminos. ¿Cuál sería una recomendación que le darías al estudiante, a la estudiante que quieres empezar por ahí? Sí. Bueno, dos cosas. Déjame dejarlo de la recomendación para la segunda. Cuando yo divulgo, hace rato te decía que es egoísta y que en realidad lo que estoy buscando es dinero, y es verdad, pero fíjate que más que buscar motivar a estudiantes a que se dediquen a la ciencia, eso lo hago de otra manera, eso no lo hago a través de la divulgación, eso lo hago tratando de trabajar con estudiantes de bachillerato ya más formalmente, etc. Okay. Con la divulgación lo que yo trato de hacer es, sí, que de repente anda por ahí un pececillo que agarras que andaba medio perdido, pero más bien mostrarle a la gente, a las personas que estén dispuestas a escuchar, que la ciencia es algo interesante, no te tienes que dedicar a ella. Interesante y luego, primero, y luego ya que aceptan eso que es interesante, que se den cuenta que es fundamental para sus vidas, no necesariamente si se dedican a ella o no. Creo que ese sí es una cosa que tratamos de lograr, que a veces creo en las sociedades modernas, paradójicamente, que dependen totalmente del conocimiento científico en todos los sentidos, hay como una desconfianza hacia la ciencia, ¿no? Que a veces es más bien una desconfianza hacia ciertas personas que nos dedicamos a la ciencia, lo cual es más razonable que tener desconfianza en la ciencia, pero bueno. Ahora, para aquellas personas que sí traen una espinita ahí, que les duele cada vez que escuchan algo de ciencia, lo que yo les recomendaría, si son jóvenes estudiantes de secundaria, de prepa, primero es que aprendan todas las matemáticas que puedan. No importa lo que vayan a hacer después en la vida, no importa el área, si son humanidades, no importa, que estudien todas las matemáticas que puedan, y no necesariamente las que les dan en sus clases, sino busquen en una facultad y que les den material, porque es la mejor manera de aprender a pensar, primero. Y luego que se acerquen. Por ejemplo, en el caso de Colima está fácil porque sí hay científicas y científicos en la Universidad de Colima, y en la mayoría de los casos, no voy a decir que todos, hay unos muy sangrones, pero en la mayoría de los casos sí les aceptamos que vayan y nos molesten un rato y platiquemos, y si vemos que hay interés, nos interesamos también nosotros. Entonces, si alguien tiene esa espinita, no dude en buscar a la gente que ya se dedica en eso, y lo digo así porque si su espinita es, por ejemplo, ser arquitecta o ser abogado, no necesitan buscar mucho, en su familia conocen a alguien que hace eso, pero si su espinita es ser astrofísica, seguramente nunca han conocido a alguien en persona que haga astrofísica a nivel profesional. Entonces, búsquenlas, si hay, no están en sus familias, no están en la cola de las tortillas en la colonia, pero sí están en la Facultad de Ciencias. Se pueden acercar y seguramente ahí podrán entablar una conversación y obtener más detalles acerca de lo que esto significa, ¿no? Correcto. Y precisamente UDC Libros es lo que hemos tratado de hacer. Encontrar las historias atrás de cómo se forman los libros, qué es lo que los motiva a presentar hacia los demás, ¿no? Y aquí encontramos el día de hoy, creo que bastante de esa carnita que buscamos que todos puedan ver. Pero, ¿con qué se pueden quedar? ¿Quién lee divagaciones? Pues a mí me gustaría que se quedaran con inquietudes, que se quedaran con preguntas, con una idea quizás distinta a las que tenían ya sobre alguno de los temas. Creo que para mí sería muy gratificante enterarme que, derivado de alguna de las lecturas de algunos de estos textos, les surgieran ideas y les surgieran ganas de hacer algo. Eso sería muy gratificante para mí. Ya si
además de eso, lograra, por ejemplo, que alguien cambiara de parecer, pues ya, yo creo que ya, pues, aunque no me den dinero, sería un logro muy importante. Porque es algo muy difícil de hacer, ¿no? Es algo que menciono también en varios de los textos. Este concepto de la mente abierta, que se necesita para hacer ciencia, pero que se confunde la frase mente abierta con todo vale. Y esa no es una mente abierta, es más bien una mente cerrada, en el sentido de que cuando alguien dice que todas las ideas son valiosas y no las podemos criticar, yo siempre digo que es como un lobo vestido de oveja, porque lo que en realidad está queriéndote decir es que no puedes criticar lo que él diga. Para mí una mente abierta es algo mucho más bello. Una mente abierta para mí es aquella que discute sus ideas, trata de argumentar hasta el final y que cuando le muestran evidencia que está equivocada es capaz de decir, estaba equivocado y entonces agarro esta nueva que me acaban de mostrar que es la correcta. Eso sí es tener una mente abierta y es bien difícil. Naturalmente no la tenemos, el cerebro humano le gusta tener razón, ha evolucionado para querer tener razón porque eso permite sobrevivir en la jungla. Para tener una mente abierta se requiere entrenamiento y se requiere la censura de los demás. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo escribo un artículo científico, yo soy un ser humano, yo tengo un cerebro de esos que no les gusta reconocer que está mal y por eso es necesario que todo lo que yo haga lo revise alguien más que no tiene nada que ver conmigo y que no esté autorizado hasta que se haya comprobado con un mínimo de pasos, incluso nunca de manera absoluta, pero que pase ciertas cosas y diga, ok, esto parece que tiene razón. Incluso la ciencia así es, porque la ciencia está hecha de personas y como personas nos gusta tener razón, aunque no la tengamos. Es correcto. Finalmente, quisiera saber, ¿sigues escribiendo? ¿Dónde te leemos? Aparte de ya el canal de YouTube, ¿hay pensado una segunda parte de divagaciones? ¿Otro proyecto? ¿Te quedas con lo digital? ¿Cuál es la idea? Bueno, como es una pérdida de tiempo, sí tengo varios proyectos ahí en el tintero, varios libros. Ahorita estoy terminando, no sé si deba decir terminando porque los tengo terminando ya algo de tiempo, 2 libros de divulgación y aparte otro que tiene que ver ya con textos más como para nivel licenciatura, pero eso lo hago en mi tiempo libre. Aparte también de lo digital y todo eso, entonces sí me gustaría poder dedicar un poco más de tiempo a esto y concretar algunas ideas. Esos 2 libros ya están cercanos, espero yo que pronto podamos estarlos discutiendo y platicando. Será un placer. Finalmente, ¿algún comentario final que tengas? Agradecerles por venir, por prestar atención, a ustedes por la oportunidad de presentar. Yo tenía muchas ganas de presentarlo porque el libro salió, creo que en pandemia, y sí realizamos una presentación con unos amigos que me hicieron el favor de leerlo y lo hicimos de manera virtual en su momento, pero sí tenía yo las ganas de que lo pudiéramos presentar a los jóvenes en persona. Decirles que el libro, como dijo Arturo, está disponible en la página de publicaciones de la Universidad de Colima y si algún día quieren discutir sobre algo de esto, yo estoy en la Facultad de Ciencias, pueden ir a visitarme cuando quieran, pueden mandarme un mensaje antes para asegurarnos. Me llamo Fefo, me dicen Alfredo, y mi correo es fefo@ucol.mx. Un placer. Vamos a despedir la transmisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy a través de las redes sociales. Posteriormente podrán verlo en línea, disponible en los canales de YouTube de la Universidad de Colima o de la edición de Televisión Universitaria. Y definitivamente la librería Corazón en Casa es un espacio al que tienen que venir a disfrutarlo, así como lo hemos hecho el día de hoy todos nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Bonita tarde. UDC Libros es una coproducción entre las direcciones de publicaciones, radio y televisión universitaria, como parte del programa de difusión y promoción de la lectura. Te esperamos en la próxima edición de UDC Libros, de la idea al libro.